Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Sergio León, gerente general de Open Atlas, empresa propietaria de Time Manager. Este es un evento patrocinado por Time Manager y Time Manager Analytics. Hoy en día estamos aquí para este webinar tan interesante de KPIs y otras herramientas de gestión, experiencias y recomendaciones. Estamos en compañía de 4 grandes empresas con enfoque en el sector legal, de asesores, consultores, personas que están en el día a día, en gerencia de firmas, para contar su experiencia con herramientas de gestión y KPIs. Vamos a tener una visión de la importancia de usar insights para tomar decisiones informadas dentro de su firma. Hoy contamos con Carolina Witzke, gerente general de CMS Rodríguez Suero, abogada con especialización en gerencia de talento humano y gerencia de firmas de abogados de la Universidad de los Andes, dedicada al manejo de alta gerencia desde el área financiera, administrativa hasta recursos humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones de dirección, administración desde la planeación hasta la ejecución. Cuenta con experiencia en planeación estratégica, pensamiento innovador y programas sólidos de táctica. También contamos con Wilfredo Murillo, consultor en management y marketing especializado en el sector legal, maestro en administración de negocios, abogado, gerente general y fundador de Estrategia Group, socio en Perú de Jericho Associates, consultora de marketing jurídico, comunicación legal y desarrollo de negocios para firmas de Europa y Latinoamérica. Ha participado en más de 120 proyectos asesorando firmas de abogados y gerencias legales en toda la región. Con nosotros también está Fernando Torrontegui, consultor experto en análisis, diseño e implementación de estructuras de negocios para empresas de servicios jurídicos, estudios de abogados, consultoras y startups. Es Bachelor of Arts in Business Administration de la Universidad de Gales, en Reino Unido, maestro de Administración de Negocios en International Management, diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria, Legal Project Practitioner, certificado por el Instituto Internacional de Legal Project Management de Australia, y quien les habla, Sergio León, cofundador y gerente de Open Atlas, empresa propietaria de Time Manager. Soy ingeniero industrial, una maestría de Administración de Negocios de la Universidad de Emory en Estados Unidos. Soy consultor con más de 15 años de experiencia asesorando firmas y empresas del sector real y sector servicios profesionales, en el sector financiero, sector consumo masivo, ayudando a empresas a mejorar su gestión en el día a día. Pues bueno, bienvenidos, Fernando, un placer, Carolina, Wilfredo, qué placer tenerlos acá, es un gusto. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente, un gusto comenzar este evento. Gracias, pues la idea es que pues vamos a tener un conversatorio, vamos a tener un flujo de conversación en que, bueno, le damos la palabra a Fernando, quien nos va a dar un inicio dándonos su expertise en estas asesorías durante estos años en el sector legal. Hola, Fernando, bienvenido, adelante. Hola, bien hallado, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con la exposición. Lo que os muestro en el siguiente slide, ¿sí? Es lo que son los objetivos clásicos que las firmas me suelen solicitar casi automáticamente, con la palabra crecimiento como la estrella del vocabulario, y luego vienen las demás, que es crecimiento en facturación, crecimiento en número de abogados, en clientes, en horas facturables, pero luego están los que yo llamo los olvidados, como conseguir un mayor margen con la misma facturación, conocer con qué clientes pierdo dinero y que mi objetivo sea no perderlo sin yo decidirlo, porque si yo decido asumir esa pérdida con un fin mayor o comercial, puedo pensar que es una inversión. Por ejemplo, dar un precio por una due diligence sabiendo que pierdo plata, pero si sale la operación me quedo con un super cliente, entonces recuperaré la inversión y eso es justificable. Uno de mis mejores momentos es cuando alguien me dice que quiere saber su margen por hora trabajada, por abogado y por cliente. Es como el santo grial de mi experiencia con las firmas de abogados. Imaginad el detalle y la estructura que ese estudio está dispuesto a implementar en su estructura, ¿de acuerdo? Os quiero hacer unas reflexiones que me parecen interesantes acerca de lo que gestionamos o no, ¿de acuerdo? Acerca de lo que somos capaces y de lo que conocemos. Entonces, lo que no vemos y lo que no sabemos y lo que no conocemos, además de lo que no existe, no lo podemos medir. Por lo tanto, si seguimos por ese camino, lo que no se sabe y lo que no se conoce y lo que no se puede medir, ¿cómo lo gestionas? Pero además, si tú me dices, sí, pero yo sí sé, vale, si lo que conoces y puedes medir es erróneo o es incompleto, no lo estás gestionando bien. ¿Y sobre qué estás tomando decisiones? ¿En qué base? Para saber y decidir hay que tener información. Y en mi opinión, lo primero que hemos de tener es un presupuesto para el año antes de que este comience, sabiendo
lo que nos cuesta iniciar el día 1 de enero con todos los recursos con los que contamos. Tenemos que decidir cuánto queremos ganar y ponernos esa meta. A partir de ahí hay que decidir lo que queremos ganar, con quién contamos para proveer ese servicio y a quién se lo vamos a vender. Así, antes de empezar el partido, como digo yo, tenemos la cancha marcada, el equipo completo, y al contrario, que pues el cliente, pues lo tenemos enfrente y ya tenemos toda nuestra estrategia, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ahora hay que ir con la táctica y entonces hay que decidir el cómo. ¿Cuántas horas van a trabajar nuestros abogados? Que es lo que yo llamo capacidad. ¿Cuántas horas van a ser facturables? Que es la ocupación activa, en mi caso, pues, como yo lo denomino, y cuántas no van a ser facturables, que es la ocupación pasiva. En el gráfico que vemos, en el punto 1, marco el salario y las prestaciones del abogado para todo el año. Yo lo llamo el sueldo bruto. Y cuando divido esa cantidad entre el total de horas facturables del año que le estoy pidiendo, el punto 4, la ocupación activa es la que me va a dar al final lo que yo llamo el primer componente del costo de ese abogado, que es el self, que es el punto 5. Lo llamo así porque es lo que su hora soporta de su propio sueldo. Y después ya calculo la parte proporcional de los gastos generales fijos, que es el punto 2, del estudio, que le corresponde a su costo por hora facturable. Y para ello aplico a la cifra de gastos generales el tanto por ciento que su sueldo significa dentro del total de los sueldos del estudio. Y esa cantidad, al dividirla por la ocupación, ya tengo el segundo componente, que es el punto 6. A eso le llamo el overhead, que es y la suma de todos esos componentes me muestra el costo por hora de ese abogado. Ojo, en condiciones presupuestadas por nosotros, con una proyección hecha por nosotros, pero la realidad puede ser muy distinta, ¿de acuerdo? En cuanto a la ocupación, lo mejor en estos casos es decidirlo por día, desde mi experiencia, así no nos equivocamos. En el siguiente gráfico veis los días hábiles del 2021, os mostramos un ejemplo de vacaciones de un abogado y os detallamos qué pasa dependiendo de las horas facturables por día que le pedimos que trabaje. Si le pedimos que trabaje 8 horas facturables y se toma un mes de vacaciones, el resto de los 11 meses deberá facturar y cobrar 167 horas al mes. Algo un poco improbable, como todos ya pensaréis. Pero si le pedimos que facture 6 horas y que de esas horas después otras 2 sean las que se dedica a estudiar, a investigar, a dirigir equipos, el resto de los 11 meses deberá facturar 125 horas, más asequible. Hablamos de un 75-25, un 80-20 entre horas facturables y no facturables. En el caso de los socios, su actividad va dirigida a la captación de negocio y la gestión, por lo que esta proporción va a variar dependiendo del perfil del abogado y la actividad comercial que haga y cómo gestiona sus equipos. Es muy importante decidir esto para poder calcular el costo por hora y luego trabajar con ese costo para forjar una tarifa adecuada para cada abogado, ¿de acuerdo? Con esta información ya vamos a ser capaces de diseñar nuestro modelo de ingresos. Tarifas, volumen, frecuencia. Y este es el punto donde pasamos a un modo dinámico, en el que ya empezamos a controlar lo que está ocurriendo cada mes con respecto a lo que nosotros inicialmente pensamos o proyectamos que queríamos que ocurriera. ¿De acuerdo? Ese control puede ser tan profundo como nosotros queramos o como podamos, de acuerdo a la estructura que tengamos y la rigidez de la misma. Controlaremos costos, facturación, ocupación y controlaremos el margen conseguido con los clientes y veremos cómo vamos con respecto a nuestra idea inicial, ¿de acuerdo? En este gráfico que os muestro ahora, completo el anterior, donde llegamos hasta el punto 7, que es el costo unitario por hora facturable, y aquí pretendo llegar a identificar el margen conseguido con un cliente. ¿Cómo? Sé el costo por hora que tengo, ya lo hemos calculado. Conozco las horas facturables, que deben ser sí o sí facturadas, ojo. Conozco los gastos variables en los que incurrí para proveer el servicio a ese cliente, honorarios de terceros externos al estudio, comisiones, etcétera. Y conozco lo que facture. Puedo saber, por lo tanto, cuánto gané. Si implemento este esquema en mi estudio, controlo la rentabilidad en tiempo real, siempre que invierta tiempo en proyectar las ocupaciones y en estructurar mis costos. Os aseguro que se puede hacer. Y además ahora pido ayuda a Carolina para que os cuente a todos si se puede o no se puede. Carolina, por favor. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Sí. Hola. ¿Cómo te ha ido? Bueno, buenos días a todos los que están escuchándonos. Realmente, Fernando ha presentado en unas pocas diapositivas cómo es el flujo de una firma. Generalmente,
las firmas pequeñas no entienden mucho de para qué van a manejar esto, porque a veces tienen clientes muy productivos y ven ahí la plata día a día, pero realmente si quieren crecer tienen que mantener un control estricto mensual de cuáles son sus ingresos. Mi experiencia desde toda la vida ha sido que a veces lo ven como una guillotina de que a los abogados no les gusta ingresar horas, pero realmente eso es la materia prima. Si yo no controlo lo que está haciendo mi gente y lo que me está costando, no puedo ser rentable. Mi experiencia ha sido que generalmente debemos hacer un presupuesto anual y ese presupuesto vigilarlo mensualmente, así como los bancos, como todas las empresas vigilan mensualmente cuál ha sido su margen de ganancia, cómo les ha ido, si han tenido pérdidas, su flujo de procesos, etc. Tanto en mis 14 años manejando del back office, hemos llevado siempre un control en estos temas, comparando año con año, poniéndonos metas de rentabilidad cada año, siempre vigilando el tema de las propuestas enviadas, el WIP que queda, etcétera. Las firmas internacionales son muy estrictas en esto. He tenido experiencia de que hasta los socios les mandan recordatorios de no has ingresado la meta que te has puesto de las horas. Entonces, es muy claro que es necesario. Muchos dicen, ¿para qué ingresar horas si yo facturo por tarifa fija? Pero eso no es una excusa, porque la tarifa fija todavía es más importante medir si realmente fue rentable en cuanto a terminó el negocio, y así puedo medir para los próximos negocios que se hagan de la misma manera, así como también es una manera de controlar si los distintos centros de negocio, es decir, las distintas áreas de experticia, son rentables o no dentro de los estudios o dentro de las firmas de abogados. Claro, y ahí pues hay temas interesantes como la diferenciación de horas facturables no facturables según el rango, que es diferente para un asociado que para un socio. Para un asociado puede estar bien un 80-20, 80% facturables, 20% no facturables. Para un socio puede ser un 60-40, inclusive más. Ese 60% siendo el no facturable, entendiéndose como esfuerzo comercial, pero eso se vuelve después casos. Entonces, claro, esto depende del perfil del abogado. Y una acotación, y es un tema de cultura organizacional. A la gente desde que entra a la firma hay que enseñarlo qué es facturable, qué no es facturable, para que realmente frente a cuando tú le mandes reportes de tiempo a los clientes o los clientes quieran ver lo que has hecho, esté bien identificado y bien ingresado, para que el cliente vea realmente que lo que tú estás trabajando da valor al cliente. Entonces, es un tema también de cultura organizacional y es algo que hay que enseñar a los pequeños desde que entran. Y además que es algo que mencionó Fernando muy interesante, y es planeación, y es que pues las horas deben ser resultado de una planeación que hay del trabajo que se hace hoy en día bajo metodologías que hay como la ágil, etcétera, donde yo planeo y luego ejecuto, que Fernando lo mencionó. Entonces es bien interesante, más aún con otro tema que podemos, y los invito a futuro, que seguramente haremos otro webinar, por ejemplo, de cómo vamos a controlar nuestras firmas en el teletrabajo, donde ya no estamos en el mismo lugar todos presencialmente. Pero bueno, ahí te devuelvo la palabra, Fernando. Pues gracias, interesante con lo que nos estás presentando. Muy bien, pues ahora ya pasamos a una siguiente etapa, siguiente pilar, el pilar 2, que llamo. Y entonces aquí es cuando ya tenemos controlado todo lo anterior, ¿de acuerdo? Es cuando podemos plantearnos trabajar en base al diseño de nuestro modelo de ingresos, en cuanto al precio y a las diferentes tarifas con las que trabajaremos, identificando qué y cómo vendemos nuestros servicios. ¿De acuerdo? En el siguiente slide también os pongo que si estamos en este modo dinámico, tendremos que seguir y estar encima de si estamos facturando lo que trabajamos, si estamos cobrando lo que facturamos, cuánto tiempo pasa desde que terminamos el trabajo hasta que lo mandamos a facturar y cuánto tiempo pasa hasta que se factura y se envía a sus clientes, y después cuánto tiempo pasa hasta que el cliente nos paga a nosotros, ¿de acuerdo? Os pongo este ejemplo que me ha pasado con cifras parecidas en el siguiente slide, que es un estudio que tiene unos costos a final de año de 2,5 millones de dólares y una facturación de 3 millones, ¿de acuerdo? El margen es fácil de sacar, hasta ahí está claro. Los socios estaban contentos hasta que llegué con un informe en el que les dije que con el 45% de su cartera
que facturaba 2 millones y tenía un costo de 1.250.000, habían tenido un beneficio de 750.000. Entonces ya no sonreían tanto porque seguí y les dije que con el otro 55% de sus clientes estaban perdiendo $250.000. Ahí mi pregunta fue, uno, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen trabajado para ese 55%? Pues hubieran ahorrado 1.250.000 y no hubieran perdido 250.000. Pero también, ¿para qué siguen trabajando para esos clientes a esos precios? Si es que el precio es el tema. Porque ahora os pregunto a vosotros, ¿sabéis con cuántos clientes ganáis dinero y con cuántos no? Pues vuestra respuesta os va a dar una información muy valiosa, para bien o para mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si el dinero que se nos va entre los dedos es porque los abogados están ociosos o no marcan las horas y no las cobran, o marcan muchas más horas de las que el cliente o el modelo de ingresos que tenemos permite facturar y cobrar? O simplemente que nuestra tarifa es errónea y está basada en costos mal estructurados y mal diseñados. Entonces, creo que estaremos todos de acuerdo que hace falta saber que tenemos que tener información y data fiable y que hay que estar encima. No podemos estar esperando a final de año, o peor, al primer trimestre del año siguiente, a marzo, para que nuestros financieros nos digan, oye, hemos ganado o hemos perdido. Con la información que manejamos ahora o la posibilidad que tenemos de manejarla, porque la tenemos ahí, las mejoras ya no son continuas. Las mejoras tienen que ser inmediatas. Y aquí doy paso otra vez a Carolina para que me eche una mano con todo. Carolina. Traducir a Latinoamérica. Yo pienso que todo esto que Fernando nos acaba de decir lo podemos resumir en 3 cosas básicas. O sea, yo tengo unos costos fijos, que son mis costos administrativos, mi infraestructura, etcétera. Tengo mis costos de mis abogados y tengo la rentabilidad que yo quiero. Para yo ver si yo soy rentable, yo tengo que tener separado todas estas cosas y a final de mes tengo que ver si a partir de estas 3 cosas yo tengo que ver lo que yo le cobro al cliente y ver qué rentabilidad tuvo. Y lo tengo que ver mensualmente. Además de esto, tengo que ver mi flujo de procesos de cobro, mi facturación, mi flujo de revisión de horas ingresadas o lo que yo coticé, etcétera, y ir vigilando cada actividad que realicé. Hay firmas que son muy sencillas de hacerlas porque son firmas que tienen una sola área de práctica y pueden hacerlo muy fácil. Hay firmas más grandes, que son las que he tenido más experiencia en los últimos 15 años, que tienen muchas áreas de práctica. Entonces, hay que vigilar cada área y hay que vigilar cada vez que yo cobre cómo me fue en cada flujo y cada actividad nueva que hice. Y llevar una tabla, y es prácticamente lo que Fernando ha dicho a lo largo de este webinar, en su experticia como en Project Management, Legal Project Management, que además es una cosa que nació precisamente porque las firmas de abogados lo necesitan tener una planificación porque cada vez se ha vuelto más complicado el tema del cobro, el cliente cada vez es más complicado porque el cliente ya conoce de esto, entonces antes de que tú te sientes ya ellos dicen yo te quiero pagar tanto, entonces uno tiene que estar preparado y tiene que saber exactamente cuánto puede cobrar y cuánto es lo mínimo que de repente pueda cobrar para yo tener una rentabilidad. Hay algo bien interesante ahí, Caro, y es que la rentabilidad es un ejercicio que no debería ser un accidente, y creo que lo hablábamos con Fernando hace unos días, y es planee la rentabilidad de sus asuntos. ¿Cuántos recursos usted va a invertir en un asunto? Sepa la inversión de tiempo, que es su materia prima, ¿no? Es lo que invertimos, es conocimiento y tiempo. Monetícelo, proyéctelo, calcule una rentabilidad de acuerdo a los costos asociados, que ya existen todo tipo de teorías y prácticas de cómo calcular los costos asociados, y enfóquese en una rentabilidad, y cierro con la frase que di al comienzo, que la rentabilidad no sea un accidente, sino algo planeado, ¿no, Fernando? Claro, y olvídate de un cálculo de que tú hagas manual con un Excel. O sea, existen miles de herramientas que encuentras en cualquier plataforma que te ayuda a hacer estos cálculos y porque los abogados, y yo soy abogado por naturaleza, somos malísimos numéricos. Entonces, la única manera de ayudarnos con esto es buscando herramientas que nos ayuden a llevar este control. Además de esto, no solo que somos malos financieros, sino que además tenemos los abogados, las firmas, los socios, los directores de área, los todos tienen que ser, no solo tienen que producir
su dictamen o su tema legal, sino que además tienen que meterse en temas de mercadeo, en temas de submissions, en hacer propuestas, etcétera. Entonces, no puedes también involucrarlos en ver cómo sacar la cuenta de si ellos son rentables o no. Entonces, por eso es que es muy importante ayudarse con estos temas. Cuéntame, Wilfredo. Sí, ahí solamente un comentario, quizás visto desde la parte de mercado. Hay ciertos servicios, los due diligence, cierto tipo de procesos judiciales o arbitrales que ya tienen un precio de mercado y a veces es, oye, sabiendo el precio de mercado, porque ese es justamente uno de los problemas. Nosotros hace poco desarrollamos un estudio de mercado de precios para ciertos servicios y veíamos que se manejaba una media, pero el tema es que hay ciertos servicios que ya tienen precios estándares que tú sabes que no puedes ir más allá. Entonces, si ya tengo el precio de mercado, me tengo que estructurar internamente para que ese servicio mantenga rentabilidad. Entonces, no solamente es planificar el proyecto una vez que ya yo costeé, sino ya hay precios de mercado para cierto tipo de servicios y sobre la base de eso podemos estandarizar procesos y buscar hacer más eficiente cada uno de ellos. De acuerdo, muy buen punto. Sí, buen punto, porque a mí en mi experiencia ha pasado. Muchos abogados dicen, no, es que yo no puedo cobrar más porque es que eso es lo que está cobrando el mercado o están cobrando más barato todavía, se me ha vuelto más complicado. Pero en ese caso, mi argumento es, yo no sé si Fernando me apoya en eso rapidito para darle paso, que entonces calcula tu tarifa mínima que puede cobrar tu equipo de trabajo. Cobra un blended, calcula a un blended, calcula una tarifa promedio de lo que puedes cobrar por todos los abogados independientemente del seniority, y así puedes ver calcular la rentabilidad, y que no se te vaya por las nubes en un due diligence que ya está en el mercado como establecido, y entonces no puedes llevar no puedes calcular lo que ganaste. Entonces simplemente allí, antes de comenzar, haz un proyecto de cálculo donde tú digas cuánto es lo mínimo que yo puedo cobrar por todo el grupo de abogados que se van a dedicar a esta actividad. Y así puedes ver qué rentabilidad te dio, aunque sea muy pequeña, pero puedes calcular esa rentabilidad. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con todo esto que está sumamente interesante, cuando ya estamos en el punto donde hemos pasado las dos etapas anteriores, es cuando podemos comenzar a compararnos, ¿ya? Y hacerlo siempre con nosotros mismos. Yo siempre digo que desde que nacemos nos miden, nos pesan, nos controlan lo que crecemos, lo que estudiamos, nuestras calificaciones, controlan nuestro aspecto psicológico, nuestras competencias y habilidades para el futuro. Los que tenemos hijos y los que no lo tenéis ya lo veréis cuando los tengáis, observamos todo en nuestros hijos, comparamos con el año anterior para ver qué les sirve, si algo se les ha quedado pequeño, si han crecido, en fin. Lo mismo hemos de hacer con nuestro estudio de abogados, ¿de acuerdo? Compararnos con el año anterior o con el trimestre anterior del año anterior o buscar referencias. Todo aquello que nos sirva para tener una referencia, porque al final para eso medimos, ¿de acuerdo? Para tener referencias. Entonces, para tener referencias de nosotros mismos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, que es todo lo que estamos viendo ahora, y en el espacio, que es el que ocupamos dentro del sector legal. Pero sobre todo, para saber si hemos ganado o no dinero, porque salvo que alguno ahora me diga lo contrario, pues no somos ONGs, ¿o sí? Ya lo veremos. Como os digo, todo lo anterior nos permite conocer los tipos de clientes que tenemos, qué nos compran, si lo que nos compran es lo que mejor sabemos hacer o no, si es lo más lucrativo para nosotros y si eso hace que el mercado nos perciba como especialistas o si por el contrario somos percibidos como unos grandes almacenes del sector, pues vendemos de todo, ¿de acuerdo? Pero lo más importante al final es cómo queremos ser percibidos nosotros. Y eso sí que es una decisión nuestra y de nadie más. Y tenemos que ser absolutamente conscientes. Y si queremos traducir toda esa inquietud y esa decisión en algo concreto, con todo lo que sabemos de nosotros, con lo que vendemos y con lo que no vendemos, a quién se lo vendemos, con quién lo vendemos y cómo es nuestra estructura productiva, podemos desembocar en un plan estratégico a medio o a largo plazo y definir nosotros nuestro futuro, pero sabiendo qué ha ocurrido en nuestro pasado y qué estamos haciendo que ocurra en nuestro presente, ¿de acuerdo? Fruto de nuestra experiencia. Analizaremos el entorno en el que interactuamos y analizaremos nuestra realidad interna, que es lo que estamos haciendo hoy. Con todo eso tendremos un diagnóstico que nos va a permitir pasar a una segunda etapa para plantearnos objetivos y diseñar estrategias para conseguirlos. Bueno, llegando a un momento de toma de decisiones, pero no cualquier decisión. Es una toma de decisiones operativas, ordenadas, sobre una buena base, como dirá Sergio, que es súper importante tener la información bien estructurada, y en una última fase,
con planes de acción, priorizando en base a lo que nosotros decidimos, a lo que nosotros proyectamos y lo que queremos ganar. Todo lo anterior pasa porque seamos conscientes de lo que necesitamos, que no siempre coincide con lo que queremos y menos aún con lo que creemos que queremos, ¿de acuerdo? En ese sentido, tengo experiencia cuando trabajo con coaching, haciendo coaching ejecutivo con mis coaches, en el que muchos me dicen, no, Fernando, pero yo sé lo que no quiero. Entonces, yo les digo inmediatamente, entonces me estás diciendo que cuando vas a hacer la compra al supermercado, vas con una lista de lo que no quieres. Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, antes de acabar, quiero dejaros unas cuestiones planteadas para que mis compañeros también sigan con ellas en base a su experiencia, como es el tiempo que transcurre entre que acabamos un asunto y está listo para ser facturado y cuando por fin recibimos el pago en nuestra cuenta corriente. Todo ese plazo que pasa. Yo he tenido conversaciones en las que los abogados me afirmaban que facturaban y cobraban al contado sin más problemas, decían. Pero luego te pones a verlo de manera más concreta y pormenorizada y puede ser muy preocupante el tiempo que pasa desde que se termina el trabajo hasta que todos los abogados marcan sus horas, que el jefe del equipo o el socio aprueba las horas o tiene que andar consultando porque hay un exceso, etcétera, y luego que administración lo facture. Muchas veces el proceso se dilata porque el socio tiene que castigar o muchas horas o tiene que hablar, como digo, con todos los abogados, ¿de acuerdo? Y si no saben, si vosotros no sabéis cuánto tiempo pasa en todo ese plazo, deberéis saberlo, cuánto tiempo, porque os podéis llevar una sorpresa. Tengo la experiencia de que este proceso puede dilatarse hasta más de 15 días, incluso más porque el socio o el abogado responsable tiene que revisar todas las actividades que se van a facturar de su área y eso de por sí lleva un montón de tiempo. Ahora entramos en una fase donde una vez superado el proceso anterior, el socio responsable o el abogado, repito, manda a administración facturar los trabajos. Ya ahora nos dirán también qué es lo que hay entre cada uno de los puntos que yo estoy hablando, pero administración tiene que facturar toda la actividad facturable del estudio y tiene un tiempo de gestión interno, que es normal, y ya existe un plazo promedio de salida de las facturas en condiciones normales. Pero no deja de ser un tiempo que hay que sumar y hay que sumarlo desde el momento en el que se terminó el asunto con el cliente. Y entonces ahí es donde pasamos al cliente que tiene sus procedimientos y procesos internos para procesar, las va a revisar y si no está conforme te las va a devolver y empieza otra vez todo el proceso dentro otra vez. Y eso tiene unas repercusiones terribles dentro del estudio porque se siguen alargando los plazos y eso nos puede llegar a provocar unas tensiones de tesorería importantísimas. Seguro que aquí Carolina tiene algo más que completarme. Bueno, Fernando, la verdad es que nosotros acá, tanto en las dos firmas en Colombia que he trabajado, hemos sido súper estrictos del área administrativa en estos temas, pero igual los procesos son complicadísimos. Muchos socios no les gusta revisar las proformas, el tema de los tiempos es complicado, el tema de ahora de los procesos, de que ahora casi todas las compañías tienen sus propias plataformas de gestión de facturación, entonces gestionar el tema de inscribirte en esas plataformas, crearte, mandar documentos, existen miles de plataformas, Serengeti, Collaborati, bueno, miles. Hoy el otro día conocí a otra nueva que se llamaba algo de One, se me fue el nombre en este momento, pero de verdad las plataformas son un dolor de cabeza, los clientes muchos están usando esto porque les facilita a ellos la erradicación de facturas, la cantidad de proveedores que tienen, pero desde el punto de vista de firmas es un dolor de cabeza. Entonces, todo este proceso que tú estás diciendo interno, que ya de por sí es complicado, entonces se complica ya para el área administrativa, para el tema de la erradicación de las facturas, más el tema de la facturación electrónica, más el tema de que no cumplí no tengo el PO, etcétera. Entonces, ya que el tema externo es tan complicado, yo creo que el tema interno, de alguna manera, tenemos que agilizarlo y es parte también de la parte de planificación estratégica interna en la firma, de mejorar procesos dentro de la área administrativa y el tema de la participación de los abogados en el tema de la revisión de sus tiempos. Parte de eso también está el tema de planificar antes de empezar cada proceso, de crear el asunto, estar claros de cómo son los procesos de facturación, cómo vamos a revisar las horas que vamos a cobrar, precisamente para no tener todos estos baches que tú estás diciendo en el proceso de revisión. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a unos ejemplos para dar una visión de los conceptos que mencionó Fernando durante su presentación. Entonces, vamos a revisar la primera definición, que es la de producción.
esta definición de producción es, a mí me gusta mucho hacer el símil, como lo hace Fernando, en eso me identifico con Fernando, y es estas comparaciones y símiles con sector real. Sector real son las empresas que tienen tangibles. Nosotros somos servicios profesionales, nuestros activos son intangibles, conocimiento y tiempo. Sector real son tangibles, Coca-Cola, Bimbo, Samsung, Apple, donde pueden tocar su materia prima. Nosotros no la podemos tocar, pero tenemos las mismas necesidades de control. Entonces, la producción, ¿qué es la producción? Es algo súper interesante, que no sé, quiero que la audiencia que nos está escuchando se hagan preguntas a medida que vamos hablando nosotros, y hago un paréntesis aquí, por favor, señora querida audiencia, podemos hacer preguntas allí en la mano derecha en el chat, de donde están ustedes allí en la transmisión a través de YouTube. Por favor, háganos las preguntas para que a nosotros al final del webinar respondamos sus preguntas con mucho gusto. Entonces, recuerden, allí nos dejan sus preguntas y las vamos a responder hacia el final del evento. Entonces, la producción. Entonces, hablemos de Coca-Cola. Estoy seguro que Coca-Cola, si es una máquina que produce 1000 botellas por hora, no produce 100 botellas en esa máquina, porque le cuesta lo mismo tenerla prendida para 1000 que para 100. Entonces, le saca el mayor provecho. Entonces, pensemos, una firma que tiene 10 abogados asociados, ni siquiera pues, metamos allá a los socios, 10 asociados. En un mes, pensemos que son meses de 20 días laborables, ¿perfecto? Entonces, digamos que esto es un year to date 2021, donde vamos a analizar las horas entre facturables y no facturables. Entonces, si estamos hablando de 8 días, una base de 8 horas, laborables diarias, entonces vamos a pensar que un abogado por 5 días a la semana son 40 horas, por 4 semanas, promedio de un mes, son 160 horas al mes, entre sumadas activas, pasivas, como lo exponía Fernando, facturables, no facturables. Facturables o activas es las que están enfocadas en negocio, en asuntos. Entonces, si tenemos una firma de 10 abogados, nos daría 1.600 horas, ¿cierto? 160 de un abogado por 10, 1.600, donde sería nuestra meta. Donde, miren el primer mes, donde si yo empiezo a dar vida a las cifras, que es lo que hablábamos al comienzo de este webinar, y es la forma de tomar decisiones informadas es que las cifras me hablen, verlas, no dejar en la oscuridad los datos que me bota mi operación. Mi operación no bota datos día a día, solamente tengo que leerlos, tengo que ser juicioso, lograr que mi equipo de trabajo sea rutinario en el ingreso de la información, las horas. Entonces, en el primer mes vemos cómo de la meta de 1.200 horas que tendría una firma, que eso es aproximadamente 75%, eso sería una meta del 75% de meta de horas, la firma estaría teniendo del total de horas trabajadas un 43%. No es que no sepamos sumar ahí, no es que 75 más 43 nos dé más de 100. Lo que queremos decir con esa gráfica es que del total de horas trabajadas de ese grupo de trabajo, de las 1.600 de la meta del mes, 43 se fueron en no facturables, 43%. Es decir, un 57% solamente no facturables de asociados. Y de la meta de 1.200 horas facturables, que queríamos tener facturables, pues llegamos a un 75% de la meta facturables. Y miren los otros meses, que es aún más preocupante, y es nunca llegamos a las metas de horas. Obviamente nunca llegamos a las metas de facturables. Entonces ahí hay varias preguntas, y es cuando usted empieza a tomar decisiones informadas basadas en las cifras que le da la firma, que le da sus indicadores, que le da su sistema, su Practice Management System. Y es, oiga, ¿será que los socios no estamos teniendo diferentes negocios? O lo otro que es más preocupante ahí, aún, el equipo no me está metiendo las horas y yo estoy tomando decisiones cerradas de cuáles son mis clientes rentables, de mis asuntos rentables. Siguiente, por favor. Entonces, el sistema, nosotros vamos a empezar a tomar decisiones además y si hacemos ejercicios como, ok, si mi meta, por ejemplo, de un abogado son 160 horas dividido entre 120 horas facturables y 40 no facturables, ¿cierto? Que eso nos da el ratio que queríamos dividir entre facturables y no facturables. Entonces, que nos da un 75-25. Digamos que la producción real, ya lo vimos en el slide anterior y en la definición de la American Bar Association, que es lo que yo los invito en que sus firmas, ustedes hablen las definiciones de los estándares de la industria. Cuestiónense, ustedes hablan de WIP, ustedes hablan de producción, ustedes hablan de realización, etcétera, aquí ya los estamos viendo. Entonces, la producción es cuánto se produjo en horas, cuánto es mi capacidad instalada versus mi real producción. Entonces, este es un ejemplo donde estamos viendo que la capacidad instalada usada fue del 75% de este ejemplo, donde tenemos 160 horas meta y solamente ingresamos 120 horas. Donde las activas, que son de asuntos, fueron el 67%. Y sí cumplimos las no facturables, las pasivas, pero las activas, las facturables no.
Y ojo, aquí es sin importar las formas de facturación. Carolina y Fernando lo dijeron. El ingreso de horas no depende de si ustedes tienen en su mayoría casos que son retainers o montos fijos. De hecho, es lo más preocupante es cuando uno no lleva horas y su mayoría de casos son por montos fijos. Ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Miren el impacto que uno puede tener. Si dejamos de meter 40 horas, no, en el anterior, por favor. El impacto de las horas, miren que si dejamos de meter 40 horas facturables por $100 la tarifa horaria promedio, ya me da $400. Extrapolemos, 10 abogados, $4,000, 20 abogados, $8,000 y sigamos multiplicando. Y eso, el impacto es proporcional. No quiere decir que a firmas pequeñas el impacto es menor, no es proporcional a la facturación de su firma. Entonces, adelante, por favor. Entonces, miremos cómo es la medición, el work in progress, lo que le decía, ustedes miden su work in progress, y work in progress son las horas que se trabajaron y que se tienen que facturar. El work in progress es como si, no sé, es como si Coca-Cola tuviera agua, saborizantes, colorantes allí en inventario y no los usara. Les aseguro que Coca-Cola hace el famoso just in time inventado por los japoneses en Toyota, y es que lo que compran, lo que tienen en inventario, compran para inventario de materia prima, lo usan y sale rápidamente, rapidez. Las horas que trabajamos tienen que salir. Entonces, si yo tengo WIP, esto es un escenario preocupante. Esto es Year to Date 2021. Tengo horas no facturadas desde enero, que es la barra azul. La medición inversa al WIP es la ejecución. Entonces, en enero ejecuté el 87% de las horas. En marzo solamente he ejecutado el 2%. La ejecución es que yo facturo y nuestro sistema, nuestro practice management, ata las horas a la factura. De esa manera empiezo a calcular, ¿cierto? Yo tengo que, como gerente, tener cuidado de que yo no tenga materia prima ahí en inventario sin usar. Mi materia prima son las horas. El work in progress, las barras azules están en horas, las barras verdes están en dólares. Entonces empiecen, si estamos pensando en valores, por ejemplo, que yo tenga horas no facturadas hasta monetizadas en $120,000 en periodos anteriores de ya más de 4 meses atrás. Estamos hablando de ya julio 2021. Siguiente, por favor. Ahí les estoy dejando cuestionamientos, que si ustedes hacen inteligencia de negocios, este tipo de hallazgos son los que van a tener. La realización, esta es la que más duele. Estos son los puntos de dolor. Digamos un cliente, Inc. Corporation, estamos asesorándolos un M&A. Nosotros tenemos una producción de 194 horas con 50 minutos. Esos honorarios que le cobramos al cliente fueron de $20,000. Estamos tranquilos, fue una cantidad de dinero, ¿cierto? Pero resulta que no. Resulta que cuando usted hace el ejercicio de controlar las horas que su equipo de trabajo invirtió en ese asunto, ya invirtieron casi 200 horas, 194 horas con 50 minutos. La valorización de esas horas, la producción monetizada es de $46,067. Pésima noticia. Su costo de oportunidad es de $26,067. Ahí viene la definición de realización. Esto es American Bar Association. Son indicadores que yo creo que si hago una encuesta a la audiencia, yo creo que no me equivoco si más del 95% no lo mide. No sabía que era realización, además. Entonces, la realización de aquí, ¿cómo se calcula? Divido los honorios, lo que cobré, divido la producción. Entonces, me da $20,000, divido 46,000, me da un 43% de realización. Es decir, cobré la mitad de lo que me costó producirlo. Es como si Apple cobrara $500 para un iPhone que le cuesta hacer $1,000 o algo por el estilo. El de Pearl Computers, el ejemplo, ya estamos llegando cerca a la realización. Si yo cierro ahí el asunto, está bien. Mi realización en un 100% está bien. No es que estemos quedando en un punto de equilibrio. Como se calcula con las tarifas las tarifas del abogado, esas tarifas tienen una utilidad per se. Entonces, por eso está bien que la realización sea del 100%. Y pues si yo empiezo a tener un análisis histórico, pues dense cuenta que estoy viendo que mi realización en muchos de los periodos es menor al 100%. Eso es la belleza del business intelligence. Eso es la belleza de analizar. Allí abro el espacio para discusión. Fernando, Carolina, Wilfredo, ¿qué opinan? ¿Cómo ven la realización? ¿Qué han visto? ¿Cómo ven el ejemplo de que esa realización en muchos casos sea menor al 100%? Yo le doy paso a Fernando, que siempre hablo yo de primero, que es el experto aquí en Project Management y que ha llevado un control en su experiencia de muchísimos proyectos en firmas en la implementación de la inteligencia de negocio. Bueno, realmente, gracias Carolina, el problema está en saber qué es lo que estás haciendo, con qué lo estás haciendo y cuánto te cuesta hacerlo, porque es lo que dices tú. Resulta que estás cobrando $20,000 por un trabajo que cuesta $46,000. Entonces, de no trabajar para ese cliente, tendrías la oportunidad, ese costo de oportunidad, tendrías la oportunidad de obtener esos ingresos en otro sitio. Yo siempre te pongo un ejemplo, y a Sergio le gusta, que es, a veces lo hago muy sencillo, como un niño, para que me entienda un niño de 5 años, para que me entienda yo también,
Y es que, pues, por ejemplo, un panadero que llega nuevo a la ciudad y se pone al lado de otro panadero a hacerle la competencia. Entonces, él lo primero que hace es, ¿a cuánto vende la baguette? Mi competencia, a 50 céntimos. Ok, yo voy a hacer baguettes a 50 céntimos, una baguette a 50 céntimos. Entonces, empiezo a hacerlo y, bueno, destruye el mercado porque se lo lleva todo, pero tiene problemas financieros y está a punto de cerrar. Entonces, un día va a un mercado popular de estos y le toca ponerse al lado de su competencia. Y de repente se fija en el pan y ve que su competencia, vende la baguette a 50 céntimos, la unidad, y él también. Pero la diferencia está en que la baguette de su competencia pesa 100 gramos y su baguette pesa 1,5 kilos. Entonces, está vendiendo una unidad a 50 céntimos, pero no está vendiendo lo mismo. Y eso es el mismo ejemplo que ocurre con esto. Por eso hay que saber cuántos recursos, cuánta materia prima estás utilizando. No sé si con esto, este ejemplo es gráfico. A ver, si es que me permites ahí, Carolina, solamente para aportar un poquito antes de hecho, que tú con la experiencia ya dentro de una firma probablemente puedes validarnos este tema. Yo veo 3 niveles siempre de análisis de rentabilidad. Lo veo desde el análisis, ya sea por proyecto, por área y por firma, y dentro de esa misma dimensión, yo veo 3 niveles. Usualmente el nivel 1, el que es por proyecto, en el nivel 1 usualmente la gente analiza cuánto facturé versus cuánto recurso de tiempo utilicé. Ese es el primer nivel, ese es el más básico, uno que tiene que estar viendo, facturó 10,000, en producción voy 8,000 para ese caso. Eso, digamos, es el nivel 1, el más básico, el que todo el mundo debería por lo menos hacer. En el nivel 2, yo suelo sugerir el tema de, nuevamente, lo que he facturado, recurso utilizado en tiempo y el proceso administrativo, porque hay que tomar en cuenta que no solamente es el momento en que lo produces, sino el momento en que emites la factura y el tiempo de cobranza que se suele tener, que pueden ser 60, 90, hasta 120 días después de. Y el último nivel, que casi muy pocos logran realmente hacer ese análisis, es, nuevamente, lo que he facturado, recurso de tiempo, proceso administrativo y los costos asociados. Esa finura de saber exactamente si es que yo puedo determinar cuánto del costo general de los costos fijos o de los costos variables que existen puedo asociarle a ese proyecto. Digamos que aplicando esos 3 niveles, dependiendo de la madurez de cada firma, creo que uno podría analizar la rentabilidad y ver realmente cómo está referente al tema de la realización, referente al tema de producción y este tema de indicadores, ¿no? Perfecto. No, pues muchas gracias. Yo aquí voy a dar cierre entonces a mi presentación. Los últimos 2 slides los hago muy brevemente para darles paso a Wilfredo. Entonces, nosotros pues en el ejemplos de KPIs que veníamos haciendo, otros indicadores que son innovadores para nuestra audiencia es velocidad, que usted mida cuánto tiempo ha pasado desde que el trabajo fue hecho, es decir, de que se ingresaron los tiempos. No sé, estoy seguro que les hace sentido. Dicen, claro, pues si yo estoy ingresando mis tiempos, ahí queda una fecha de ingreso. Y yo puedo empezar a medir cuánto tiempo pasó desde que los abogados hicieron el trabajo hasta que yo facturé. Y saco un promedio. Y los sistemas, los practice management, hacen ese cálculo por usted. Entonces, usted puede llevar gráficas como la primera, donde yo puedo saber cuánto es el tiempo promedio que ha transcurrido desde que se hicieron los trabajos, prorrateando los tiempos ingresados hasta que se generó la factura. Yo también puse estos indicadores que son gráficos que parecieran en el día a día muy obvios, pero están automatizados. Usted tiene esta información a la mano, algo que usted puede leer inmediatamente, su ranking de clientes, quiénes son los que más le deben. Usted sabe exactamente cuál es el cliente que más le debe en su ranking de clientes de cobranzas. Usted sabe exactamente y rápidamente con un solo clic cuánto es la edad de su cartera, cuántas facturas tienen cada edad, qué porcentaje representa cada edad de su factura. Entonces, y eso debe ser información que usted no debería demorarse pidiéndosela al back office, que se demore 2 o 1 semana sacándole esa información mientras consolida Excel. La idea es que usted no tenga PhDs en Excel en su back office. La idea es que usted tenga personas que hagan aporte a su organización desde otra visual. Y finalmente, finalmente, pues el tema de rentabilidad y ejercicios tan completos como este que estamos viendo en pantalla, donde solamente lo que quiero mencionar es que, pues, Fernando lo mencionó, Carolina lo mencionó, rentabilidad como objetivo, donde lo que quiero resaltar aquí es que usted puede hacer ejercicios de distribuir sus costos de acuerdo a diferentes drivers de alocación y usted saque rentabilidades que apúntele a tener rentabilidad general de su firma, pero también por área de negocio, por cliente.
Y para eso están las matrices y buenas prácticas para hacerlo, y usted debería tener reportes de este tipo que usted pueda medir con su comité gerencial. Con esto cierro. Muchas gracias. La idea es dejarles ejemplos de KPIs y informes que usted debería tener automatizados en tiempo real, en el día a día en su operación. Wilfredo, te doy la palabra. Pues muchas gracias. Nos vas a mostrar una visión diferente de otro tipo de indicadores en la operación. Sí, gracias, Sergio. Y en realidad un placer compartir espacio tanto contigo como con Fernando. Hemos pasado ahora de profundizar mucho en lo que son los indicadores financieros, la parte de gestión. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con hacer firmas más rentables, y justamente ahora viene la parte de la eficiencia e innovación, y para eso para mí es importante, con una vista un poco más general, no al detalle y a la finura como ustedes lo han trabajado en este momento, sino desde un punto de vista de mercado, el entender que todo esto que estamos viendo se hace necesario por una razón. Primera razón es porque antes la industria legal era conceptualizada bajo este esquema. Fíjense que es un esquema bastante corto, bastante sencillo. La industria legal como concepto de mercado se trabajaba al respecto. Entonces, en la siguiente lámina nos vamos a dar cuenta cómo el mercado ha evolucionado. Fíjense cómo hemos pasado de una industria muy pequeña, muy, digamos, poco estructurada, a una industria que se ha empezado a profesionalizar mucho más, existiendo dentro de las firmas de abogados dos tendencias distintas, bien marcadas, entendiendo que empiezan a haber proveedores alternativos de servicio, entendiendo que empiezan a haber medios especializados, asociaciones vinculadas al tema educativo. En la parte formativa han existido un sinfín de organizaciones que se vienen creando. Entonces, el mercado se ha profesionalizado tanto así que tenemos que vernos como un sector económico, y por eso que todo lo que hemos visto anteriormente se hace necesario empezar a tener visibilidad y a empezar a trabajar. En la siguiente vemos, entonces, basado esto un poco en lo que el mercado, cómo se ha profesionalizado y cómo ha crecido, es qué herramientas han estado utilizando. Para mí, básicamente, estos han sido los pilares de gestión de las firmas que han empezado a tener un mejor posicionamiento y un mejor nivel de crecimiento. A lo largo, por ejemplo, lo que yo veía, que tú ves un punto de quiebre de 20 años o 30 años hacia atrás de las firmas que se crearon en el lapso de los años 2000, 1990, 2000, cómo han venido muchas de ellas teniendo hoy el liderazgo de las firmas, y las firmas que estuvieron hacia atrás perdieron su liderazgo porque dejaron de aplicar estos tres pilares que para mí han sido importantísimos a la hora de gestionar. Más innovación, más tecnología y más desarrollo como una constante. Pero vamos a tratar de no entrar mucho a detalle, y en innovación se habla de muchísimas cosas. Para mí es muy puntual decir qué se está aterrizando realmente en Latinoamérica. En Latinoamérica lo que se ha empezado a aterrizar son metodologías. Metodologías que se implementan en otras industrias como el Agile, como el Design, metodologías que permiten realmente a las firmas y, digamos, hacer algo tangible con la innovación. De hecho, que de innovación se puede hablar muchísimo, sin embargo, aquí estoy haciendo un esbozo, una presentación de las principales que se han utilizado. El Agile como una metodología tanto para el management como para el marketing, el Design para el tema de la estructuración de servicios y para crear productos y servicios vinculados y poner en el centro a las personas, el Legal Project Management, el Legal Behavioral Design como un concepto que amplía, digamos, una visión también de mezclar otras ciencias como el del comportamiento, la psicología dentro del proceso. Pero esto es lo que ya se viene trabajando, o sea, no es un tema que les estoy contando de que puede venir, o sea, eso es lo que ya se viene trabajando, de hecho que hay muchos más al respecto. En la siguiente lámina vamos a ver, por ejemplo, cómo se trabaja el tema de Legal Tech, lo que hoy nosotros siempre hemos dicho, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de muchas herramientas que se pueden utilizar vinculadas a ellas, pero en Latinoamérica todavía no ha llegado o no se ha asentado. ¿Qué se ha asentado? Básicamente sistemas de gestión para firmas y gerencias legales, temas de gestores documentales, temas de marketplace jurídicos, temas de revisión de evidencias digitales, revisión de documentos. Es lo que ya existe en el mercado. Existe y además, existen muchas empresas, por ejemplo, Time Manager es una empresa líder en lo que es Practice Management System, pero existen en Latinoamérica muchas empresas que ya ganaron un gran posicionamiento, y esto es lo que hoy existe en el mercado. ¿Qué se va a venir? Creo que hay muchas cosas que creo que todavía de otros mercados como el anglosajón o el asiático todavía van a tomar mucho más tiempo porque por la dimensión del trabajo en el que estamos y la estructura que tenemos a nivel de TI. Pero estas son las herramientas que creo yo se han venido implementando y que muchas firmas hoy ya cuentan con ellas. Luego, en el caso de desarrollo de negocio,
Siguiente, por favor. En el caso de desarrollo de negocio. Y lo que les estoy contando es lo que se ha venido implementando. Si tú como firma haces un análisis y dices, oye, yo todavía no estoy desarrollando eso, entonces ponte a pensar qué es lo que pudieras empezar a iniciar a trabajar. Por si acaso no es que tengas que hacerlo todo de plano, es poco a poco y es progresivo. Por eso este evento se llama KPIs y otras herramientas de gestión. Lo que yo les estoy mostrando a ustedes es básicamente qué otras herramientas se han podido implementar dentro de las firmas. Acuérdense, más innovación, más tecnología y más desarrollo de negocio. En el tema de desarrollo de negocio, yo creo esta pirámide que establece, digamos, en la primera fase, muchos estudios han implementado sobre el Business Development, que básicamente ha sido una persona que por lo general tendía a ser un abogado, ahora se ha cambiado un poco los perfiles, que se encargaba de la relación con el cliente, de atender nuevos negocios. Todavía no se ha llegado a realmente profundizar en el Business Development como concepto real dentro de las firmas, que sea la persona que lidere nuevos negocios, que proponga nuevos productos, que estructure nuevos servicios, pero digamos que ha sido una base importante. De la mano con este primer rombo está el marketing y la comunicación, y más aún en pandemia, el trabajo de las personas de los equipos de marketing y comunicación se han exponencialmente aumentado porque pasamos de un marketing relacional, que eran básicamente los abogados, a un marketing digital, porque la ausencia o la imposibilidad de tener reuniones presenciales o de relaciones permanentes ha generado pues que las áreas tengan más peso. Pero ya desde antes, el marketing, por si acaso jurídico, o el marketing legal existe hace más de 50 años para los mercados más avanzados. En Europa llegó por lo menos en España llegó hace 20, 30 años. Aquí en Latinoamérica podemos decir que con madurez entró hace 5 o 6 años y hoy al menos hemos tenido un avance. Y ahí luego básicamente el tema de desarrollo de producto es un pilar que se viene trabajando cada vez más y cada vez, digamos, veo más iniciativas de empresas o firmas que trabajan en el tema de las áreas comerciales. Siguiente, por favor. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Hemos visto en realidad varios ejemplos de KPIs vinculados al tema de la rentabilidad, al tema de la eficiencia, a todo el proceso de verse como firma. Entonces, voy a mencionar básicamente algunos KPIs y este es un resumen de KPIs básicos, ¿no? Uno tiene que tener KPIs básicos de producción, KPIs básicos de rentabilidad, KPIs básicos de, digamos, de satisfacción del cliente. Tiene que haber, principalmente, esta es una lista que yo, lo bueno que el video, o sea, la charla de hoy va a quedar grabada y ustedes van a poder ver con detenimiento cada uno de ellos. Yo te diría que estos son los KPIs que recomendaría inicialmente implementar. Si es que todavía no lo has implementado, esto podría ser un muy buen paso inicial. Esto como resumen de todos los KPIs a nivel de gestión. Como a mí me gusta el tema de marketing, voy a trasladarles igual a ustedes un pequeño resumen de algunos KPIs vinculados al marketing digital. ¿Por qué es importante el tema del marketing digital? Entendamos que hoy pasamos de como le comenté, de un marketing más relacional, más de contacto, más de cercanía, a un marketing donde las herramientas digitales, no solamente las redes sociales, ahorita voy a mencionar básicamente algunas redes sociales que son las que más se utilizan usualmente en el mercado latinoamericano. Sin embargo, en realidad la plataforma o el ecosistema en cuanto a lo que son contactos comerciales, digamos, o herramientas de marketing es mucho más amplio. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta como base es que siempre debemos tener un monitoreo de lo que está pasando con las acciones que hacemos. Mucha gente dice, voy a tener actividad digital. Está perfecto, eso es un muy buen primer paso. Sin embargo, tengamos la capacidad de medir, tengamos la capacidad de estar monitoreando. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo uno monitorea la actividad de LinkedIn, el número de visitas, impresiones, clics, reacciones. Y fíjese, uno tiene que medir cómo va mes a mes. Si tiene un incremento, tiene una caída, por qué la caída, y empezar a analizar ese tipo de cosas para tomar decisiones a nivel del cambio de la estrategia. Acuérdense que hablamos de la metodología del Agile en el marketing o el marketing ágil, justamente busca eso. Siguiente, por favor. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Facebook, igual, también tener así, este es un ejemplo de monitoreo permanente de lo que pasa en nuestras redes. Siempre hagamos un seguimiento a los indicadores. Lo que les voy a mostrar a ustedes es lo que ya existen en las redes. Esta es una gráfica que yo he creado propia, o sea, no ha sido de elaboración propia, no, sino que esta es información que ustedes van a poder ver en las redes. Uno va a LinkedIn y va a poder ver, por ejemplo, cómo está distribuido su número de seguidores, en qué países o qué lugares son los más frecuentes, el perfil de sus seguidores, a qué áreas se dedican, de dónde, cuál es su profesión,
Fíjense que ya las redes, este es un reporte que LinkedIn mismo te da de tus propios seguidores. Entonces, ¿por qué es importante medir esto? Porque una vez que, de hecho, que tenemos que partir desde antes, ¿no? Tenemos que establecer quién es nuestro público objetivo y monitorear mensualmente si realmente estamos llegando a nuestro público objetivo, y justamente las redes te permiten eso en cuanto a temas de seguidores, en cuanto a temas de visitas o impresiones al respecto. Y aquí básicamente quiero dar un ejemplo que para mí siempre ha sido importante. Mucha gente se guía por el crecimiento de seguidores. Sin embargo, mira, por ejemplo, esta gráfica te muestra que el ciclo de seguidores ha ido disminuyendo. En el mes de enero adquirió 51 seguidores, pero el mes de mayo tuvo 12 seguidores. Sin embargo, en la siguiente lámina, veremos que de esta misma gráfica, fíjense, en comparación, ¿qué es lo importante? ¿Seguidores o alcance? Y justamente aquí doy una recomendación: enfoquémonos en el alcance. No nos enfoquemos en cuántos seguidores crezcamos, sino realmente en qué alcance está teniendo nuestra información, porque lo importante es que nuestro mensaje llegue a más personas. Y finalmente, esto ya como un resumen, enfoquémonos también en el engagement que generemos. La forma de medir el éxito de una estrategia en marketing digital, o el indicador que tenemos que nosotros buscar, es siempre el engagement. El engagement es la interacción que generan nuestras publicaciones. Cuanto más interacción, más interés estamos generando nosotros al respecto. He tratado de dar una visión muy amplia de ciertos temas para dejar esto básicamente para la conversación. Justo ahora vamos a atender las preguntas y respuestas, las preguntas que se han generado dentro del chat. Así que, pues nada, quedo ya a disposición, salvo que Sergio, Fernando, Carolina quisieran dar algún comentario adicional a lo que he expuesto ahora, ¿no? Gracias, Wilfredo. No, perfecto. Justo a tiempo, estamos cumpliendo pues nuestra agenda. Ya en este momento pues vamos a abrir para las preguntas que nos han hecho en el canal de YouTube, en el chat. Pues la primera pregunta, y pues gracias, Wilfredo, súper interesante todo lo que has expuesto. Pues tenemos una primera pregunta tenemos una pregunta de Gloria Castrillón, que nos pregunta: ¿qué tan cerca están las firmas de abogados de migrar a un sistema de cobro diferente a las horas? Yo me atrevo a dar un inicio a esa pregunta para que los expertos me ayuden, y es que esa migración, yo considero que no va a existir una migración como tal. Es decir, la forma diferente de facturación ya existe, que son los flat fees y los retainers, ya están. Si usted no quiere cobrar por horas, quiere que el 100% sea simplemente le cotizo unos honorarios, un valor fijo, ya sea con retainer, es decir, periódico mensual, o simplemente un monto fijo, sin importar el tiempo, perfecto. Creo que no hay otra forma de cobrar. La respuesta ahí que doy más a fondo es: sin importar la forma de facturación, mida su rentabilidad y su costo de oportunidad. Yo creo que Wilfredo alguna vez te lo decía en un momento cuando hablábamos antes, estábamos preparando el webinar, era la satanización del ingreso de horas. Y es cuando invitamos a los gerentes, socios, etcétera, y eso se debe abolir de la conversación en las firmas, porque es que no hay forma más de controlar mi operación si no controlo el recurso que invertí en un asunto. Entonces, resumo mi respuesta y lo abro al grupo, y es: no hay más formas de facturación de las que ya existen, que ya todas existen simplemente y tienen variaciones. Si no quiere cobrar por horas, no lo haga, pero mida si su costo de oportunidad o su realización es positiva o negativa. Yo quisiera agregar algo ahí, Sergio. Tal cual como tú dijiste y como presentaron Fernando y Wilfredo, las horas es la métrica que tenemos las firmas para medir internamente nuestra rentabilidad. ¿Por qué? Porque los abogados trabajan por horas. Ahora bien, el tema, yo he estado en varios webinars en temas internacionales, etcétera, y hay unos que dicen: no, la facturación por horas ya no la va a aceptar ningún cliente, más nunca va a suceder. Pero la conclusión que he llegado, y muchos lo han dicho, que a pesar de los inconvenientes que presentan las tarifas alternativas, como tú estás diciendo, fijo por asunto, con CAP, etcétera, la facturación por hora no siempre es una oferta tan terrible. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en un bufete de abogados, tienes una relación de confianza
cuando tú haces tu gestión y haces una revisión continua de las facturas, y además la facturación por horas a menudo pues, te ayuda a hacer un método más eficaz y además más eficiente y además más transparencia frente a los otros acuerdos de pago. ¿Por qué? Porque no te da sorpresas al cliente de qué le cobraste o qué no le cobraste si tú eres una persona, ¿sabes? Si el cliente sabe que tú vas a ser honesto en las horas que tú trabajaste y se hizo una revisión estricta de esto. Entonces, para mí, las opciones de lo que te están preguntando, que si la facturación por hora va a desaparecer, no creo. Es muy poco probable que desaparezca esta facturación en el área legal. Aunque la amemos o la odien algunos, las horas facturables están aquí para quedarse porque muchas empresas se han dado cuenta que es la manera más transparente de ver el trabajo que se realiza. Y ahí te pongo solamente como un ejemplo donde yo hago este argumento cuando hablo con gente que sataniza las horas, le digo, yo tengo un par de clientes que me dicen que prefieren al abogado ultra especialista tenerlo 2 horas para que asesore a su equipo legal en decirle cómo manejaría la situación, y mientras que ese servicio, si lo hubiera llevado a la firma, le hubiera cobrado $10,000, sus 2 horas que costó $200 o $350, le costó 700, igual, y su equipo legal se dedicó a desarrollar toda la estrategia que ya lo implementó este consultor especializado. Para servicios de alta especialización, muchas empresas se han dado cuenta que es mejor contar con la asesoría por hora para la guía del equipo. Entonces, por ejemplo, ahí es un tema que yo pongo como ejemplo de cómo se sigue utilizando a favor del cliente el trabajo por hora. Pero no solamente eso, hay 2 cosas que, digamos, he hecho la recapitulación un poco de argumentos en contra de buscar satanizar la hora o estar en contra del control de hora, ¿no? Uno que dice, no se mide lo realmente importante. Claro, parten de que se tiene que medir la satisfacción al cliente, se tiene que medir el valor al cliente. Para el marketing actual, efectivamente, uno tiene que enfocar que todas las acciones que va a realizar como empresa tienen que estar enfocadas en satisfacer al cliente. Pero no puedes medir satisfacción del cliente cuando tú internamente no tienes medición realmente de, oye, ¿yo cómo puedo medir satisfacción si al final no controlo dedicación del tiempo al cliente? Porque puedo haber una relación de satisfacción, oye, mi cliente es satisfecho porque me sigue llamando y ya está. Entonces, a veces se van a la otra lista y como efectivamente las firmas no miden satisfacción al cliente, eso también es un tema real, como no miden valor al cliente, como no miden satisfacción interna, entonces de eso se utilizan muchos argumentos para ir en contra de esto. Pero efectivamente yo te digo, a lo largo de la evolución de los últimos años y más aún en pandemia, cuando uno ve en ciertos servicios el nivel de requerimiento por horas ha aumentado. Al menos digo, en la experiencia que he visto algunos clientes, ellos han trasladado básicamente, oye, hay servicios que el cliente no ha preferido trabajar por horas porque quiere básicamente el consejo puntual. No quiere que yo me encargue todo el proceso. Quiere el consejo puntual y le sale mucho más eficiente cobrar que yo le cobre así. Yo hay un temita rápido para ir a la siguiente pregunta. El tema de la satisfacción del cliente, a mí me preocupa el paso previo a la satisfacción del cliente, y es que tú, con malos recursos, con recursos ineficientes o con recursos insuficientes, vas a dar sí o sí un mal servicio. Entonces, si tú no, antes de dar el servicio, no te preocupas de que ese servicio salga en condiciones, no te hace falta preguntarle al cliente si lo percibe bien o mal. Si tú no eres capaz de responderte a ti mismo cómo has dado el servicio en base a lo que estás utilizando, lo que está haciendo tu gente, otro sí. problema. Totalmente. No, y lo del tema que, para resumir, hay trabajos que definitivamente hay que cobrarlos por horas. Y la industria legal lo sabe, y el que está en un bufete de abogados sabe que hay cosas que definitivamente las tengo que cobrar por horas porque es así, y hay otras que sí, que se han ido como creando, tipo como la panadería que dijo Fernando. Simplemente hay temas en temas de propiedad intelectual, en temas de laborales, esos sí salen por unas tarifas fijas y no hay control de horas, pero sí tienes que controlar la rentabilidad a final de mes de todas esas cosas que sacaste como pan caliente, pues. Claro. Bueno, no, bien interesante la discusión, pues tenemos otros comentarios. Bueno, nos saludan desde Bolivia, Carla Almendras, nos saluda Alice Rodríguez, Jenny Quintero, asesores y consultoras en auditoría Cerca, CRL, un saludo a todos, Javier Cornejo. Antonio Roa desde México nos dice, pues, que
ve la necesidad de implementar la planeación para el año porque están actualmente en el día a día y no están teniendo planeación, obviamente menos enfoque en rentabilidad. Bueno, ¿quién más? Dylan López nos saluda desde Venezuela. Sí, Dylan, vamos a compartir la grabación, la van a tener disponible. También, pues, Antonio Roa también nos comenta desde México, pues, que esos indicadores se aplican para cualquier forma de facturación, por lo que Antonio sí está llevando indicadores, buenísimo. Nos habla, en México los retainers se llaman igualas, correcto. Entonces, pues, claro, es el cálculo del costo-oportunidad, aplica mucho para las igualas, que en México se llaman retainers. Carolina nos habla, Mantilla, le gustó, pues, el indicador de edad de cartera, importantísimo. Lisette Rodríguez nos dice que una pregunta para Carolina: quisiera saber qué tal ha sido el proceso, repito, quisiera saber qué tal ha sido el proceso de interiorización por parte de los abogados con la herramienta y qué tips nos puede dar para darle el mejor manejo. Bueno, mi experiencia, realmente siempre hay algunas áreas del derecho que dentro de las firmas, como he trabajado en firmas donde tienen varias áreas, que tienen como una reticencia a que no necesito estar ingresando horas. Pero definitivamente es un tema de cultura, es un tema que hay que llevar con mucha paciencia. El tema no es fácil, siempre hay que tener a alguien a cargo que persiga, que diga, haga, no haga, no ingresaste horas, ingresaste horas. Yo pienso que es un tema de cultura, como lo hablamos al principio con Fernando. Hay que hacer un coaching interno, hay que tener una buena gerencia, no diría una buena gerencia, pero sí una persona en facturación que esté súper pendiente de avisar, ingresar a las horas, no ingresar a las horas, más que todo para poder medir la rentabilidad. Y es un tema, y sí es un tema es un tema, la palabra es de evangelización. O sea, hay que trabajar, así como hacen como hicieron en la época de la colonia los católicos para evangelizarnos a todos. Bueno, esto es tal cual. Hay que entrar y con mucha paciencia ir enseñando a la gente que es facturable, que no es facturable, la importancia de ingresar sus horas. Y es un trabajo que hay que hacer, y realmente en el momento que lo logras es súper gratificante, porque puedes ver, como dijo Sergio, tu rentabilidad mensual y cada vez que tú sacas un caso, una factura, ves si esa factura, ese trabajo que se hizo fue rentable o no. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya dando cierre, una pregunta para Wilfredo. Yo con eso cerramos el set de preguntas. Wilfredo, y pronto, pues una respuesta muy enfocada para ya dar cierre a nuestra audiencia y no extendernos mucho, y es: ¿cuáles son las redes sociales en las que debería siempre estar pendiente una firma? Facebook, LinkedIn, Twitter. En realidad, la respuesta que siempre doy es: depende de tu público objetivo. Si tu público objetivo usa más Facebook, ahí debes estar. Por ejemplo, gente empresaria a veces no utiliza mucho LinkedIn, emprendedores utilizan más Instagram. Si tu nicho de mercado son arquitectos, hasta puedes usar Pinterest. Si tu nicho son personas, puedes utilizar TikTok. O sea, en realidad depende de tu público objetivo. O sea, es 100% la respuesta sería eso. ¿Dónde o qué red utiliza más tu público objetivo? Y ahí es donde tienes que enfocarte como tu estrategia principal. Sin embargo, debes mantener presencia en todas las redes más importantes y más relevantes para tu mercado. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, Carolina, Wilfredo, Fernando. Ha sido súper agradable. Yo creo que pues esto nos da pie para muchos más webinars. Tenemos una última pregunta que me dan ganas de abrirla porque ese tema a mí me gusta mucho. Fernando, aquí tenemos un Legal Project Practitioner que es el que nos debe responder. ¿Qué opinan del Legal Project Management? Bueno, pues como yo le llamo, el LPM, es un conjunto de herramientas, técnicas y posibilidades que tienes para gestionar los asuntos desde abajo. Creo que es súper interesante, pero todo depende de qué es para qué lo hagas. Encontrar el sentido. O sea, si lo haces porque es una moda, no lo hagas. O sea, tienes que estar convencido de cuáles son los resultados que vas a obtener con eso y qué es lo que vas a mejorar.
Yo antes se me quedaba algo en el tintero cuando hablaba Carolina de que hay que convencer a los abogados de que las horas, etcétera. Y me vino a la mente el libro de Víctor Frank, el de El hombre en busca de sentido. Y el problema es que muchos de los abogados les dices, vuelta horas, pero no saben para qué. Y no ven el resultado. Entonces no lo encuentran sentido porque ellos, su tarea es meter las horas y se acabó. Sí. Si entendieran todo lo que hay detrás y todo lo que ellos pueden gestionar, etcétera, tendría sentido para ellos y así mejoraría mucho su actitud y esa resistencia al cambio, que es lo que estamos haciendo a través del coaching ejecutivo para abogados, que es que empiecen a entender para qué, que sean conscientes de para qué hacen las cosas. El LPM para litigios, etcétera, es súper interesante porque lo que vas a hacer es lo que hemos hablado hasta ahora, proyectar todo. Antes te vas a sentar para tú diseñar tu futuro y después ir controlándolo a medida que avanza el tiempo. Para mí es una herramienta estupenda, pero no tienes que usar todo, tienes que usar lo que te haga falta en cada momento dependiendo de la tipología o la disciplina a la que te dediques. De acuerdo. Para litigios se aplica. José Tirado nos pregunta, yo estoy de acuerdo con Fernando, pues los litigios al final son procesos, son estandarizaciones, los litigios tienen unos pasos que son predeterminados. Project Management es eso, usted tiene etapas, tareas, responsables, usted puede hacer parametrización de los procesos y empezar a medir, inclusive un litigante que empieza a medir su eficiencia en los procesos que lleva a cabo, wow, pues es una firma enfocada en procesos y eso no tiene más que buenos resultados. Perdona que te interrumpa. Y después, una cosa muy importante es que todos estos procesos te dan muchísima información histórica y al final tienes trazabilidad. Entonces, ya llega un punto en el que si tienes mucha experiencia gestionando, cuando te entra un producto, un servicio similar a uno que has dado 7 veces, llega un momento que lo puedes hasta comodizar. Claro, y sabes cuántos abogados se dedicaron, el seniority de los abogados, si fueron chiquitos, si fueron grandes, si fueron paralegales, y te están preguntando si en Latinoamérica, no, en cualquier parte del mundo, porque los procesos en Latinoamérica, cuidado si en Latinoamérica hay que medirlo más todavía, que nos tardamos más en los procesos y en las decisiones. Yo siempre digo que la suerte que tenemos en Latinoamérica es que estamos viviendo el presente, viendo el futuro, porque podemos ver el futuro de cómo avanzan otros sectores legales, europeos, americanos, les estamos viendo equivocarse, acertar, y nosotros tenemos la oportunidad de ir tomando toda esa información. De solo tomarlo acertado nada más. Exactamente. Claro. Entonces, Oye, mi respuesta para José, que si tiene cabida acá, yo creo que es que acá tiene que ser un enfoque interno en el que practique el LPM para usted dentro de su firma. Estamos todavía bastantes años en los que aquí se apliquen conceptos como el discovery, que es el proceso universal en Estados Unidos de hacer la información viable, cualquier proceso de litigio y discoverable para cualquier persona, que la pueda ver cualquier persona que haga parte del proceso, que eso es algo mucho más sofisticado que de mercados como el de Estados Unidos. Entonces mi respuesta es, si estás pensando en un project management que involucre todos los actores en procesos de litigios, no, ahorita no. El Legal Project Management es enfócalo en tu operación, en el interno, en llevar procesos, indicadores. Pues ya, con eso damos cierre. Tenemos pues una audiencia muy interesante. Saludos al doctor Eduardo País, otro experto en el tema del sector legal. Pues gracias a todos. Con esto damos cierre. De nuevo, Fernando, Carolina, Wilfredo, qué rico haberlos tenido aquí. Nos vemos pronto. Nos estaremos viendo en el próximo webinar. Gracias por la invitación. A ustedes. Bueno. Vale. Sergio, un abrazo. Saludos a todos. Chao. Adiós.